Oye, si te gustan las historias realmente conmovedoras y los momentos que te mantienen enganchado, asegúrate de suscribirte a Life Unscripted, el lugar donde la vida cotidiana se convierte en relatos inolvidables. No te pierdas nuevos episodios y sorpresas. Pulsa el botón de suscribirte y únete ahora a nuestra increíble comunidad. Lo admito, no soy del tipo de persona que suele ayudar a sus vecinos. Pero aquella mañana de verano, mientras el sol se estiraba perezosamente sobre nuestro tranquilo barrio, y el viejo cortacésped de mi padre gruñía tercamente bajo mis manos, algo cambió. Estaba de pie junto a la valla, echando un vistazo de reojo. La vi, la señora Clark. En el vecindario todos la llamaban Linda, la de la casa del Arce. 52 años, siempre elegante, con un leve rastro de cansancio en la mirada. Mi madre solía decir que había enseñado literatura en la universidad local, pero que, tras la muerte de su marido, prácticamente había desaparecido de la vida pública. Aún así, había algo en ella, una belleza que no se había desvanecido con los años, sino que, de algún modo, había crecido. Jacob, su voz llegó desde el otro lado de la valla, melódica y tranquila. Apagué el cortacésped y me limpié la frente. ¿Sí? Mi cortacésped está fallando otra vez. ¿Te importaría echarle un vistazo? Quiero decir, si no estás muy ocupado. Fue la primera vez que vi su sonrisa de cerca. Sostenía un vaso de limonada, con un gesto algo incierto. No como la inalcanzable señora Clark de la que todos sentían un ligero temor a preguntar cómo estaba. No, así parecía real. Claro, termino aquí y voy para allá, dije, intentando no sonar demasiado entusiasmado. Su jardín parecía sacado de una revista, pero el cortacésped estaba abandonado en mitad del césped, muerto. Me arrodillé, revisé el filtro, el depósito de combustible. Lo que fuera que tuviese no importaba, ya estaba cautivado por el olor a menta en el aire. Su presencia, el sonido de su voz desde el porche. ¿Crees que está muerto del todo? Bromeó con ligereza. Creo que solo es viejo, como todo por aquí, respondí, y de inmediato temí que se ofendiera. Pero simplemente se echó a reír. Después guardó silencio, de pie en el porche, mirándome. Entonces dijo algo que detuvo mi mundo por un segundo. Entra, por favor. Las herramientas están dentro, y me gustaría hablar. La casa estaba ordenada, pero con esa calma vivida que revela a alguien acostumbrado a estar solo. Fotos en la repisa, ella y un hombre sonriente. Libros apilados aquí y allá, un ovillo de lana y agujas abandonados en una silla. Y de pronto, silencio. Me giré y la vi en la puerta. Ya no llevaba la camisa informal de antes, sino un pijama con Mickey Mouse. Me quedé helado. Debía de estar cambiándose y no esperaba que entrara tan rápido. «Oh», exclamó, sujetándose una bata. Me olvidé de que ya estabas dentro. No pasa nada, balbuceé. Bonito pijama. Ella rió de verdad, con un poco de vergüenza pero sin coqueteo. Y eso la hizo aún más humana. ¿Té?, preguntó. Me encantaría. Fuimos a la cocina. Puso la tetera al fuego. Y yo me senté a la mesa, donde había 2 revistas, una de jardinería y otra llena de crucigramas. El aroma de limón y menta fue llenando la estancia. Linda sirvió el té en silencio y colocó las tazas con cuidado frente a nosotros. Este te lo traje de Nuevo México, dijo. Una amiga asegura que cura la soledad. No creo en esas cosas, pero, ¿por qué no probar? Sonreí y di un sorbo. Era intenso, con un toque amargo. Pero lo importante no era el té, sino cómo nos sentábamos uno frente al otro. Sin prisas. No suelo dejar entrar gente en mi casa, comentó. Sobre todo chicos que podrían ser mis hijos. Bueno, mi antiguo hijo. No ha muerto, solo desapareció de mi vida. Hizo una pausa, mirando el vapor que subía de la taza. Su voz era firme, pero escondía algo que temblaba por dentro. Se fue hace 5 años. No dijo a dónde. Cada año envía una postal, sin dirección de vuelta. Este año, desde el desierto, el anterior, desde Alaska. Él vaga, y yo espero. No estás sola, le dije. Solo eres real. Ella me miró largo rato y sonrió. No con cortesía,
sino como si lo sintiera de verdad. Debería ser escritor, no chico de los jardines. No descarto esa carrera, respondí. Los dos reímos. Y en esa risa había algo simple, ordinario, pero vivo. Después de terminar el té, me enseñó dónde estaban las herramientas. Llaves, un destornillador, un bote de WD-40. Cogí todo y salí hacia su cortacésped inerte. El sol ya estaba más alto. Era mediodía, un julio cálido y sincero. Y por primera vez en mucho tiempo no tenía ganas de volver a casa. El aire estaba impregnado de jazmín y vainilla. Me levanté, le di las gracias y tomé la caja de herramientas del pasillo. La señora Clark me acompañó en silencio hasta la puerta. Intercambiamos una de esas miradas que dicen más que las palabras. Aún quedaba mucha luz del día. Y yo había prometido descubrir qué le pasaba a su terco cortacésped. Afuera, el calor no había cedido. Si acaso, era más espeso, más pesado. Me agaché junto a su viejo toro, quité la tapa del motor, revisé la bujía. El depósito de combustible, el filtro de aire. Todo parecía en orden. Pero cuando intenté arrancarlo, nada. Ni un suspiro. El silencio era insultante, como si la máquina se estuviera burlando de mí. Pasó una hora, luego otra. E incluso saqué el móvil y busqué tutoriales en YouTube. Pero por lo visto este modelo en concreto era tan antiguo, que hasta Internet se había rendido con él. Parecía algo traído en el Mayflower. Cuando el sol empezó a deslizarse por detrás de los tejados, oí una voz familiar. Jacob. Era mi madre, que había venido desde nuestra casa, con una bandeja de pastelitos, mirándome desde la acera como si fuera un gato callejero, al que no estaba segura de si debía dar de comer. ¿Qué haces en casa de Linda? Me senté en la hierba, me limpié las manos en los vaqueros, y traté de no parecer un adolescente gamberro, pillado con las manos en la masa. El cortacésped está roto. Estaba intentando arreglarlo. ¿En serio? ¿Y qué pasa con nuestro césped? Preguntó, levantando las cejas. Aún no lo he hecho. Entonces, ¿por qué has pasado todo el día en casa de la vecina? Porque me pidió ayuda y pensé, ¿por qué no? Está sola. Me miró durante un largo segundo. Y entonces algo en su expresión se suavizó. Quizá fue mi tono de voz. O quizá simplemente le impresionó que estuviera ayudando a alguien que no fuera yo mismo. Entonces la señora Clark llamó desde su porche. Buenas tardes, señora Miller. ¿Le apetece un té? Tengo lemon bars, a Jacob le gustan. Miré a mi madre. Ella dudó, pero entre los dulces y la curiosidad por la vida privada de la vecina, los dulces siempre ganaban. Se arregló un poco el pelo. Se sacudió harina invisible del delantal, aunque no había estado horneando. Y me siguió al interior. Aquella casa seguía pareciendo una memoria hecha espacio. Cálida, algo gastada, pero acogedora. La señora Clark había vuelto a poner la mesa, más té, más hierbas aromáticas. Pero esta vez también tartas, galletas. E incluso una pequeña botella de cristal con lo que ella llamó solo para dar color. Algún licor casero. Mi madre y la señora Clark congeniaron casi de inmediato. Hablaron de antiguos vecinos. Se rieron recordando desastres absurdos en fiestas del barrio. Y yo me limité a beber mi té, observando a estas dos mujeres tan diferentes. Y, a la vez, extrañamente parecidas en su tranquila fortaleza. En un momento dado, mi madre me lanzó una sonrisa cómplice. Mañana por la mañana terminas nuestro césped, ¿verdad? Por supuesto, dije. Y después puedes venir a ayudar a Linda con lo que le quede. Trato hecho, sonreí. La señora Clark me guiñó un ojo. Mi madre dio otro sorbo, claramente satisfecha. Y yo sentí algo inesperado en el pecho. Un calor que no sabía cómo nombrar. Quería estar allí, no por obligación, sino por, no sé, algo real. Aquella tarde se alargó hasta el anochecer. Cuando por fin salimos, las estrellas ya parpadeaban en el cielo, y el aire se sentía más fresco que en todo el día, como si el mundo hubiera exhalado. ¿Sabes?, dijo mi madre mientras volvíamos a casa. Hoy has hecho algo bueno. Quizá deberías pasarte más a menudo por casa de la señora Clark. Es una buena mujer.
Lo sé, respondí. Y lo decía de verdad. La luz de la mañana ya se colaba por las persianas cuando me levanté. Tenía las piernas pesadas como plomo. Pero había hecho una promesa. Y eso significaba que tenía que cortar el césped 2 veces. Me puse una camiseta, cogí una barrita de cereales. Y salí al patio. El nuestro no estaba en estado catastrófico. Pero mi madre habría notado hasta la más mínima brizna rebelde. 35 minutos después guardé el cortacésped en el garaje. Cogí el manual viejo. Ese que chirriaba en las esquinas peor que una tetera. Y me fui a casa de la señora Clark. Su jardín parecía aún más acogedor con la luz de la mañana. Las flores en pleno esplendor. El porche blanco como sacado de la portada de una novela romántica. Apenas puse un pie en el camino, la puerta se abrió. Ella estaba allí, con una bata rosa de gatitos dibujados. Buenos días, Jacob, sonrió. ¿Té más tarde? Por supuesto. Dame media hora, termino el césped de delante y nos sentamos. Perfecto, dijo guiñándome un ojo. Intentaré no hacerlo tan fuerte esta vez. Me reí y me puse manos a la obra. El cortacésped chirrió y gruñó, pero cumplió su función. 25 minutos después me limpié el sudor de la frente. Y me dirigí a la puerta. Llamé. Adelante, respondió la voz de la señora Clark desde dentro. Me quedé inmóvil. La última vez que dijo eso, las cosas se pusieron incómodas. Abrí la puerta con cuidado. Soy yo, Jacob. Entré y volví a quedarme congelado. Ella estaba a mitad de la escalera, poniéndose un jersey. Y sí, una vez más vi más de lo que debía. Dios mío, otra vez no. Rió. ¿Tienes algún talento especial para pillarme cambiándome? No ha sido intencionado, lo juro. Dije, tapándome la cara con la mano. Debo de tener mala sincronización en la sangre. Se rió tanto que me hizo reír también a mí. La tensión se disipó al instante. Unos minutos después estábamos sentados en su mesa de cocina, con tazas de té humeantes. La luz del sol se filtraba por las cortinas, atrapando partículas de polvo como si fueran purpurina flotante. Llevaba un jersey y vaqueros. El pelo algo despeinado pero de una forma preciosa. Gracias por ayudarme, dijo suavemente, soplando el té. Sabes, no mucha gente ofrece ayuda solo porque sí. Encogí los hombros. No es nada, me gusta ayudar, y tú eres, bueno, interesante. Ella arqueó una ceja. ¿Interesante? ¿Es una forma educada de decir que soy rara y hablo demasiado? Más bien misteriosa y divertida, sonreí. Ella miró por la ventana y algo en sus ojos cambió. No siempre fui así, susurró. ¿Así como? Tan tranquila. Cuando tenía 22 años toqué fondo, dijo. Vivía con una amiga, durmiendo en un sofá, trabajando en 3 empleos. Nadie me ofreció una taza de té ni me cortó el césped. ¿En serio? Pregunté. Muy en serio. Tenía 3 camisetas en rotación, vivía a base de fideos instantáneos, pero seguí adelante, no tenía otra opción. Me quedé callado. Me costaba imaginar esa versión de ella, tan distinta a la mujer segura que tenía delante. Lo llevaste bien, comenté. Ella sonrió con cierta tristeza. A veces creo que sí, otras no estoy tan segura. Permanecimos en silencio un rato más y luego se levantó. Bueno, basta de filosofía. Ese césped no se va a cortar solo. Le hice un saludo fingido y salí fuera. El resto del día pasó con el zumbido constante del cortacésped devorando hierba. El sol empezaba a caer cuando oí desde el porche. La cena está casi lista. Estoy bien, de verdad, no hace falta, empecé a decir. Vas a comer. Fin de la discusión. No podía decir que no. En la mesa, pollo a la parrilla, puré de patatas, ensalada, como algo sacado de un restaurante. Guau, murmuré. Mejor que los fideos, ¿no? Bromeó. Reímos. Luego me tendió un sobre. Por tu trabajo. Negué con la cabeza. No, no he venido por eso. Jacob, por favor. No. Has sido amable conmigo, y eso es suficiente. Suspiró y guardó el sobre. De acuerdo, entonces te alimentaré y te daré algunos consejos. ¿Trato hecho?
Cuando me estaba preparando para irme, me acompañó al porche. El cielo se había oscurecido y las estrellas empezaban a parpadear. Gracias, Jacob, dijo en voz baja. Siempre encantado de ayudar. Entonces me abrazó con firmeza, de verdad. Y me dio un beso en la mejilla. Me quedé helado, y justo en ese momento, un coche entró en la entrada de la casa de al lado. Mamá. Sus ojos, a través del parabrisas, se clavaron en nosotros. Su cara adoptó la misma expresión que cuando una vez encontró media tarta en la nevera sin explicación. La noche había caído sobre la casa de Jacob, pero la paz estaba lejos de encontrarse. En su habitación, su madre, recién llegada del trabajo, inició un interrogatorio silencioso pero persistente. ¿Qué ha sido eso, Jacob? Empezó, con una mirada que pasó de la sospecha a la preocupación. ¿Cómo acabaste en casa de la señora Clark? ¿Y qué ha sido eso del beso? Me debes una explicación. Jacob suspiró hondo y empezó a contarle todo. Cómo había ocurrido, cómo la había visto por accidente, cómo había ayudado con el cortacésped, cómo solo quería ser un vecino educado y servicial. Sus palabras salieron de forma tranquila, sin exceso de emoción, como una cinta vieja repitiéndose una y otra vez. Parecía que su madre se calmaba. Pero la noche siguiente, la conversación con su padre dio un giro distinto. Lo entiendo, hijo, dijo su padre en voz baja, cuando estaban solos en la cocina. Que quieras ayudar, eso es honesto y de hombre. Pero hay algo que debes saber. Jacob escuchó con atención, como si hubiera estado esperando ese momento. La señora Clark, su padre suspiró y se dejó caer más en la silla. Tiene mala reputación. Lleva sola más de 10 años. Y no eres el primero al que invita a su casa. Los ojos de Jacob se abrieron de par en par. Yo mismo la ayudé, confesó su padre. Y, sabes que eso casi destruyó nuestra familia. Sabe cómo atrapar a la gente en su red. El silencio llenó la habitación. Jacob recordó momentos de su infancia. Pistas, noches incómodas. Discusiones de sus padres en voz baja pero intensas. Quizá, susurró. Quizá la señora Clark esté planeando algo conmigo, o con papá. Aquel beso en la mejilla ya no parecía tan accidental. La noche se hizo profunda. Jacob se tumbó en la cama intentando soltar sus pensamientos. Pero el sueño no llegaba. Se revolvió, pensando en todo lo que había pasado y en lo que aún podría pasar. Por fin, solo al amanecer, su mente se calmó un poco y se quedó dormido. Con el corazón pesado pero claro. Era una tranquila mañana de sábado. De esas en las que el sol extiende suavemente sus dedos cálidos sobre el vecindario, pintándolo todo de un dorado suave. Jacob ya estaba fuera, caja de herramientas en mano, centrado en reparar la valla justo enfrente de la casa de la señora Clark. La vieja madera había visto días mejores, crujía y gemía. Necesitaba desesperadamente una reparación. Mientras martillaba y ajustaba las tablas gastadas, de pronto sintió una mirada familiar a través de la ventana entreabierta. El rostro de la señora Clark apareció enmarcado por cortinas ligeras. Buenos días, Jacob, saludó con alegría. Su voz cálida y acogedora. Jacob se secó el sudor de la frente y sonrió. Buenos días, señora Clark. Pasa a tomar un té cuando termines, ofreció. Con un tono amistoso difícil de rechazar. Jacob dudó solo un momento. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza, advirtiéndole sobre la reputación de la mujer, sobre los riesgos de acercarse demasiado. Pero la juventud y la curiosidad tenían sus propios planes. Claro, en un rato voy, respondió. Echó un vistazo a la valla. Y se prometió en silencio terminar rápido. Cuando Jacob entró en la casa de la señora Clark, la atmósfera era diferente a la de antes. Más suave, más acogedora. Llena del aroma de té recién hecho y un toque floral tenue. Ella se veía radiante. Nada que ver con la viuda de 52 años que había imaginado. Sino más bien como una mujer alta y esbelta que podría pasar perfectamente por 40. La luz danzaba sobre su cabello oscuro y su sonrisa parecía natural. Como si tuviera una reserva infinita de alegría embotellada dentro. Entonces, de forma totalmente inesperada,
Cuando Jacob se giró para colgar su chaqueta, vio a la señora Clark ajustarse la blusa de una manera que, esta vez, no fue un accidente. No intentó ocultar la mirada segura que le lanzó por encima del hombro. Y eso dejó a Jacob paralizado. Dios, es preciosa, pensó, con el corazón acelerado. Por un momento, las palabras le fallaron. La habitación parecía más pequeña, cargada de una tensión eléctrica imposible de ignorar. Se trasladaron al salón y pronto la tetera estaba vertiendo suaves hilos de líquido ámbar en delicadas tazas. La conversación fluyó con naturalidad. La señora Clark habló de sí misma, de sus recuerdos de infancia llenos de risas y dificultades, de su pasión por correr por las mañanas, y de cómo había descubierto el yoga como forma de mantener la mente tranquila. Habló de la soledad que conlleva vivir sola durante tanto tiempo, pero también de las pequeñas alegrías que atesoraba. Sus ojos brillaban al mirar a Jacob, no con la cautela reservada de una vecina desconfiada, sino con la calidez genuina de una amiga. En un momento dado, le tocó la mano suavemente. Un gesto amistoso y tranquilizador que hizo que a Jacob se le saltara un latido. Ella rió, un sonido claro y encantador que llenó la habitación como un rayo de sol. Jacob comprendió, de repente, que la señora Clark no era solo una viuda solitaria. Era una mujer viva, con historias y encanto. Alguien capaz de cambiar por completo el significado de sus sábados. De pronto sonó el teléfono de Jacob. Era su padre. Contestó enseguida. Jacob, necesito que me ayudes aquí. ¿Puedes venir? La voz de su padre era calmada, pero llevaba una urgencia inconfundible. Jacob miró a la señora Clark, quien asintió con comprensión, con ese brillo travieso en los ojos otra vez. Ahora voy, dijo, levantándose. La señora Clark lo acompañó hasta la puerta y, justo antes de que se marchara, lo atrajo hacia un abrazo suave y le dio un rápido beso en la mejilla. Jacob se quedó helado un instante, su mente acelerada. Al salir, el aire fresco le golpeó el rostro, y la sensación de darse cuenta se asentó hondo en su interior. Había caído de lleno en la telaraña de la señora Clark. Aquel sábado, el sol colgaba pesado en el cielo, proyectando largas sombras sobre el tranquilo vecindario. Tras tomar té con la señora Clark, salí de su casa más confundido que nunca. Había algo magnético en ella, demasiado magnético. Y no era solo su sonrisa o la manera en que se reía de mis bromas. Era algo más profundo, algo peligroso. Encontré a papá arreglando la canaleta del cobertizo, tarareando medio una vieja canción de Bruce Springsteen. Al verme, me pasó una llave inglesa sin decir nada. Trabajamos lado a lado un rato, en silencio. Pero las preguntas me quemaban por dentro. Papá, dije por fin, ajustando la escalera. ¿Puedo preguntarte algo sobre la señora Clark? Se congeló un segundo, entrecerrando los ojos como si buscara el camino más seguro para atravesar un campo de minas. ¿Qué pasa con ella? Dijiste que no soy el primer chico al que invita. Que tú la ayudaste antes. ¿Qué querías decir con eso? Me miró largo rato, suspiró y se sentó en el borde de la caja de herramientas. Jaque, hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Vamos, insisto, necesito saberlo. ¿Pasó algo entre vosotros? Hubo una pausa lo bastante larga como para que un pájaro pasara revoloteando, y para que mi pulso se acelerara como un tambor. Papá bajó la mirada a sus manos. Fue hace mucho, antes de que acabaras el instituto. Tu madre estuvo fuera una semana y la señora Clark necesitaba ayuda para arreglar una lámpara rota. Me invitó a entrar y, una cosa llevó a la otra. Tragué saliva con fuerza. O sea que tú. No respondió directamente. Solo miró hacia los árboles como si pudiera esconderse de su culpa. Fue un error. Tu madre nunca lo supo, pero lo llevo conmigo cada día. Retrocedí un paso, con la garganta cerrada y las manos apretadas en puños. Siempre había visto a mi padre como la brújula moral de la familia. Estricto, pero honorable. Y ahora esto. Ella me besó, murmuré. En la mejilla, sí, pero es algo más que eso, ¿verdad? No dijo que sí, pero tampoco hizo falta. Estás enfadado, dijo en voz baja. Claro que estoy enfadado, solté.
Casi destruiste esta familia y ahora ella está haciendo lo mismo conmigo. Papá se levantó. Jacob, escúchame. La señora Clark está sola. No es una mala persona, pero ha pasado por mucho. Creo que solo busca algo, conexión, compañía, lo que sea. Pero tienes que tener cuidado. No confundas su atención con amor. Negué con la cabeza y me marché aún con las herramientas en la mano. No quería consejos ni perspectiva, quería la verdad. Y parecía que todos a mi alrededor tenían miedo de dármela. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado, mirando el ventilador del techo girar en lentos círculos de duda. Repasé cada momento con la señora Clark. Las miradas, el té, las risas, los besos en la mejilla. ¿Estaba todo calculado? ¿Era yo solo otro tonto atrapado en su red? El domingo pasó sin que le dijera una palabra. Me quedé dentro de casa, fingiendo que tenía deberes. Ignorando el teléfono y evitando las ventanas. Cuando llegó el lunes, corté nuestro césped trasero. Pero no crucé la calle, ni siquiera miré hacia su porche. Pasó una semana entera así. Cada día me sorprendía mirando su casa desde detrás de las cortinas. Una vez la vi paseando a su perro, y me agaché detrás de la nevera como un crío escondiéndose de la chica que le gusta. Me sentí ridículo, pero también traicionado. Ella me había hablado de su pasado, de las operaciones, de la soledad. Y yo la creí. Vi el dolor en sus ojos cuando pensaba que no la miraba. Y, sin embargo, ¿y si todo formaba parte de su actuación? Papá intentó hablar conmigo a mitad de semana. Pero lo aparté. No estaba listo para perdonarle. Seguí repasando todo el lío en mi cabeza. Buscando respuestas. ¿Me había manipulado, o simplemente dejé volar demasiado mi imaginación? Para el viernes por la noche estaba agotado. No por el trabajo o la escuela, sino de pensar, sobrepensar. Analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada. Estaba sentado en mi cama, mirando el teléfono. No le había escrito. Ella tampoco me había escrito. Parecía un pulso. O quizá el final de algo que nunca llegó a empezar. Afuera, la luz de su porche se encendió. Podía ver su silueta moviéndose dentro de la casa. La forma en que se recogía el pelo detrás de la oreja. Cómo doblaba la ropa en el salón. Cosas normales. Cosas humanas. Quería llamar a su puerta. Quería preguntarle qué significaba yo para ella. Pero también quería protegerme. Protegerme de ella. De lo que fuera que esto se estaba convirtiendo. Me tumbé de nuevo, ojos abiertos, corazón pesado. Aquella noche no soñé. Simplemente floté en la oscuridad, preguntándome si había perdido algo que nunca tuve. O si, por fin, estaba despertando de un sueño que no debía haber percibido. Era sábado por la mañana. Ni siquiera me había frotado bien los ojos. Cuando mamá llamó a mi puerta y dijo con firmeza: Jacob, la señora Clark ha preguntado si podías ayudarla a limpiar el garaje. Le he dicho que irías. Casi me atraganto con mi propia respiración. ¿Qué le has dicho qué? Ha llamado, respondió mamá con calma. Ha dicho que estaba agobiada. No puedo decirle que no a una mujer que ha pasado por un cáncer. Y menos si está sola. Sé amable. Quise objetar. Decir que tenía otras cosas que hacer. Que no estaba preparado. Pero mamá ya se había marchado sin esperar respuesta. El camino hasta la casa de la señora Clark nunca me había parecido tan largo. Hasta la hierba parecía juzgarme. Llegué a la verja, respiré hondo y llamé a la puerta. Se abrió casi al instante. Hola, Jacob, dijo en voz baja. Me alegra que hayas venido. Solo asentí. Fuimos al garaje en silencio. Era, de verdad, un desastre. Cajas, herramientas viejas, mantas polvorientas, álbumes de fotos con las esquinas gastadas. Yo empecé a rebuscar entre el desorden. Ella limpiaba estantes. Trabajábamos codo con codo. Pero el espacio entre nosotros parecía un cañón. Se dio cuenta de lo distante que estaba. Podía sentirlo. Estás diferente, dijo al fin. Cuando ambos fuimos a coger la misma caja de bombillas. Pasa, murmuré, sin mirarla a los ojos. Después de una hora, me ofreció té. Quise decir que no. Pero había algo en su voz, cansada,
sincera, que me hizo aceptar. Nos sentamos en su porche. El sol era cálido, pero dentro de mí había hielo. Mi té se enfrió más rápido de lo que reunía valor para hablar. ¿Va todo bien?, preguntó con suavidad. Tragué saliva. El silencio se estiró como una goma a punto de romperse. Solo dime una cosa, dije al fin. Mi padre, ¿tú y él tuvisteis algo? Se quedó helada. ¿Qué? Lo sé, dije. Él lo admitió. Solo que no sé a quién creer. A él, a ti, o a nadie. Guardó silencio mucho rato, aferrando la taza como si fuera lo único que la mantenía en pie. Tu padre me ayudó, dijo por fin. Después de mi divorcio estaba destrozada. Y nos hicimos cercanos. Pero no cruzamos la línea. No del todo. ¿No del todo? Solté. Me mentí a mí misma diciendo que era solo amistad. Pero él venía a menudo. Hablábamos, reíamos, bebíamos vino. Una noche nos acercamos mucho. Se inclinó hacia mí. Y yo no lo detuve. Pero, tu madre nos vio por la ventana. Entró como un huracán. Lo echó de casa. Me gritó que estaba destruyendo familias. Que le daba vergüenza vivir al lado de mí. Aparté la mirada. Tenía la cabeza hecha un lío. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía lo que eras para mí, respondió. Al principio era solo un chico con un cortacésped. Luego, un amigo. Y luego empecé a sentir algo más. Y tuve miedo. Miedo de perderte. Como perdí todo lo demás. Entonces, ¿es todo cierto? Lo es, asintió. No arruiné tu familia, Jacob. Fui débil. Y él también. Lo que pasó fue humano, no malvado. Solo un error. Uno que cometimos los dos. La miré, sin saber si creerla. Pero sus ojos no vacilaron. No había mentira en ellos. Nos quedamos callados de nuevo. Pero esta vez el silencio no cortaba. Estaba agotado, como después de una larga discusión en la que ya no queda nada que decir. No sé qué hacer con todo esto, susurré. No necesitas saberlo, dijo. Solo sé honesto contigo mismo. Y no te lo guardes. Porque no se irá hasta que lo digas en voz alta. Terminé mi té y me levanté. Me voy. Lo entiendo, asintió. Pero añadí. He terminado de huir, solo dame tiempo. Asintió otra vez, casi imperceptiblemente. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloró. Me marché por primera vez sin ira. Sin resentimiento. Solo con un peso en el pecho. Y un extraño alivio de, por fin, saber la verdad. Mamá me miró en silencio cuando regresé a casa. Simplemente dije. Hablamos. Y ella asintió, como una mujer que siempre había sabido la verdad. Pero que había esperado a que su hijo la descubriera por sí mismo. Esa tarde salí al patio trasero. El viento agitaba los árboles, susurrando historias del pasado. Me senté en el viejo banco y pensé. No todo en la vida es blanco o negro. Hay matices, errores, disculpas, miedos, sentimientos. Y todos ellos nos moldean en lo que llegamos a ser. Ya no cortaba el césped de la señora Clark. Pero nos veíamos de vez en cuando. A veces un simple gesto de cabeza sobre la valla. A veces una o dos palabras. Y un día volví a tomarte con ella. Sin confusión, sin amargura. Solo dos personas que lo habían pasado todo y seguían siendo humanas. Pasaron unas semanas. Nada de cortar césped. Nada de té. Nada de miradas incómodas. Ella no volvió a pedirme ayuda. Y yo no volví a ir por mi cuenta. Era como si hubiéramos acordado en silencio tomarnos un descanso. Aún así, no habíamos cortado lazos del todo. Nos cruzábamos a veces en el jardín, cuando regaba las flores. O en la tienda, cerca de la caja. Ella asentía. Y yo levantaba la mano en respuesta. Sin palabras. Solo un entendimiento mutuo y cálido en nuestras miradas. No había reproches. Sino aceptación. Lo que tenía que pasar, había pasado. Con mi padre. No había hablado de verdad con él en semanas. El silencio se había instalado entre nosotros como niebla. Él intentó un par de veces. Pero yo me marchaba o fingía estar ocupado. Hasta que una tarde,
Cuando mamá se fue a casa de unas amigas y nos quedamos solos en la cocina. Por fin me detuve. Papá, dije. Ya no estoy enfadado. Pareció sorprendido. Supongo que no esperaba que yo hablara primero. Dejó la cuchara y se quedó mirándome. He pensado mucho, continué. Y lo entiendo. No fuiste perfecto. Pero tampoco eres un villano. La gente comete errores a veces. Y creo que sigues siendo mi padre. Y te quiero. No lo digo a menudo, pero lo digo ahora. No respondió enseguida. Se le humedecieron los ojos. Luego se levantó y me abrazó. Y aunque ya soy adulto, en ese momento me sentí como un niño pequeño otra vez. Abrazado por su padre que le perdona por haber roto algo. Gracias, hijo, susurró. De verdad lo siento, y estoy orgulloso de ti. El sábado fui a casa de Tom, mi amigo de la infancia. Acababa de estrenar una PlayStation 5. Jugamos al FIFA, reímos. Discutimos por los marcadores. Nos atiborramos de pizza. Y perdimos la noción del tiempo. He oído que ayudabas a la señora Clark, comentó, sin apartar la vista de la pantalla. Sí, dije, marcando otro gol. Le cortaba el césped, le echaba una mano con cosas. La gente dice que es rara, ¿sabes? Muchas habladurías. Dejé el mando a un lado. Por dentro no es rara, Tom. Es solo una mujer que ha pasado por mucho. Y, sinceramente, me da pena que la gente no sepa ver a los demás por lo que realmente son. Tom pausó el juego. Se quedó callado, sin mirarme. ¿Qué pasó realmente entre vosotros? No respondí enseguida. Todo y nada. Me enseñó que los adultos no son dioses. Que mi padre puede equivocarse. Que mi madre puede enfadarse muchísimo y, aún así, perdonar. Que puedes enamorarte de las conversaciones, no de los cuerpos. Y que, a veces, un amigo es solo alguien que prepárate cuando te estás desmoronando. Tom no dijo nada al principio. Luego asintió sorprendentemente. Eso suena bastante profundo. ¿Jugamos otra? Sí, pero esta vez elijo el Real Madrid. Oh, venga, otra vez no, rió. Volvimos a jugar. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no estaba enfadado. Ni avergonzado. Ni amargado. Todo lo que tenía que pasar, había pasado. Y, la verdad, estaba agradecido por todo. La experiencia extraña, impredecible. A la mañana siguiente salí fuera. La señora Clark estaba junto al parterre, con guantes de goma y tijeras de podar en la mano. Al verme, dudó un momento. Y luego sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Y fue suficiente. Porque, a veces, las conexiones más fuertes no son las que duran para siempre, sino las que dejan paz y entendimiento. Y quizá un nuevo comienzo. No necesariamente juntos. Pero, desde luego, sin resentimiento. Contado por Tom, amigo de Jacob. Hubo un tiempo en que Jacob y yo jugábamos al fútbol en el campo del colegio, riendo y rodando por la tierra, como si nada en el mundo fuera más serio que los deberes. Lo conozco desde los días en que coleccionaba coches de juguete. No recuerdos. Y aunque hemos crecido, nos hemos convertido en hombres con problemas, responsabilidades y miedos. Para mí sigue siendo el mismo Jaque del barrio. Honesto, amable. Y quizá un poco demasiado confiado. Entonces me contó esta historia. Al principio no entendí. Porque su voz estaba llena de tanto silencio. No solo pausas, sino el tipo de silencio que se siente como el aire después de una discusión. O como el reflejo en el espejo que no estás listo para ver. No habló de todo abiertamente. Solo de fragmentos, momentos, pensamientos. Pero fue suficiente para que yo reconstruyera la verdad. Esta no era una historia sobre una mujer mayor y un hombre joven. No trataba de que ella lo invitara a tomar té en pijama. Ni siquiera del beso en la mejilla que alguien vio desde la ventana. No. Esta historia iba de algo mucho más real. Los secretos. Porque todas las familias los tienen. Algunas son mejores para ocultarlos. Algunas callan por miedo. Y otras esperan que, si nadie lo menciona, el dolor simplemente desaparezca. Lo de su padre y la señora Clark no fue una traición en el sentido tradicional. No hubo una aventura.
ni pasiones susurradas en una habitación a media luz. Pero sí hubo una línea. Y ellos estuvieron al borde de ella. Lo suficientemente cerca como para que todo pudiera haberse derrumbado. Porque la traición no siempre tiene que ver con lo que haces. A veces es una mirada que se prolonga demasiado. Un gesto que nunca llega a ocurrir pero que vive en la imaginación. Un deseo que nunca se convierte en acción. No porque no deba, sino porque alguien te sorprende justo a tiempo. La madre de Jacob lo sorprendió. Y ese momento salvó a la familia. Pero lo que quedó fue decepción, sospecha. Ese tipo de daño que se extiende como una grieta en el cristal. Silenciosa, lenta, inevitable. Jacob no podía perdonar. No de inmediato. Ya no veía a su padre como una roca firme, sino como un hombre que había sacudido los cimientos mismos de su familia. Y a la señora Clark como alguien que lo permitió. Pero el tiempo cambia las cosas. Con el tiempo, Jacob vio la verdad. Que todos somos imperfectos. Que cometer errores no nos convierte en malas personas. Solo en humanos. Y que el mayor daño no está en tropezar, sino en negarse a reconocerlo. Cuando Jacob me contó todo esto, sus pensamientos, su dolor, ya no vi al adolescente enfadado, sino a un hombre. Alguien que había caminado por el fuego y no dejó que lo endureciera. Alguien que había aprendido a vivir con la verdad y aún así encontrar paz. Y me pregunto ahora cuántas historias como esta están ocurriendo en silencio a nuestro alrededor. ¿Cuántos padres cargan con culpa? ¿Cuántas madres perdonan sin decir una palabra? ¿Cuántos hijos crecen sin saber lo cerca que estuvo su familia de romperse? Solo porque alguien miró por la ventana en el momento justo. Quizá esta sea solo una historia pequeña, en medio del gran y ruidoso caos de la vida. Pero para mí significó algo. La verdad es afilada, corta, pero también cura. Los secretos se pudren en la oscuridad como el moho. Y si no los sacas a la luz, se expanden, consumiendo la confianza, el amor y los recuerdos. Jacob no huyó. No lo destruyó todo. No fingió que no había pasado. Lo afrontó. Su enfado, su silencio, su confusión. Y caminó a través de ello hacia algo mejor. La comprensión. Y la señora Clark no quedó como un escándalo. Se convirtió en otra cosa. Una persona. Un ser humano con un pasado. Con soledad. Quizá la persona más sola de la calle. Porque a veces las relaciones más poderosas no terminan con besos o rupturas. Dejan una marca. Silenciosa, permanente. Donde cada palabra importa. Y cada silencio, aún más. Esta fue una historia sobre lo fácil que es perderse. Y lo mucho más difícil que es perdonarse a uno mismo. Pero quizá eso sea, en realidad, lo que significa crecer.